Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy con una conversación muy sabrosa, continuada, porque cuando hablamos con don Jorge Luis Quesada Hidalgo, no terminamos, es tanto lo que él nos puede contar, sus vivencias y demás, y tiene esa manera muy especial, muy sabrosa de conversar, de narrar, de anécdotas, que era lo que antes la gente le encantaba, hacer una tertulia, conversar y cada uno iba contando. Bueno, hoy tenemos la tertulia aquí porque estamos ustedes y nosotros conversando de cosas muy interesantes. En un programa nos había hablado acerca de ese San Carlos de antes, cómo era San Carlos, cómo se vivía, aquella tranquilidad, aquella armonía, aquella solidaridad, tantísimas cosas agradables y de la escuela, bueno, de tantísimas cosas. Después le vamos a dar como una repasadita y hoy le vamos a entrar más al tema ese del fútbol y de él como abogado. Yo realmente cuando lo conocí como abogado, ¿verdad? Y me llamó muchísimo la atención porque el día que lo conocí estaba don Chico Ugalde, estábamos los tres y bueno, había otras personas, don Chico Ugalde. Entonces, así como anécdota para que vean ustedes cómo fue el asunto, don Chico Ugalde contaba de que don Chico era un señor de cierta edad y él era un carajillo. Entonces resulta que él era el abogado y era el juez que iba ahí. Iban, no sé, a alguna parte a hacer inspecciones. Entonces, en las inspecciones, dice don Chico Ugalde, de don Chico iba el caballo de adelante y las personas, los que los llevaban, ¿verdad? Los interesados, se ponían a tratarlo con mucha pleitesía y con el señor, ¿verdad? El juez. Y atrás venía Jorge Luis, ¿verdad? El carajillo, vacilando, y seguro que mae para arriba, mae para atrás, y entonces cigarrillos, y venían el puro vacilón, pero claro, como el señor juez adelante, nada. Hasta que se llegaban y se daban cuenta en la inspección que el juez era él y que don Chico era el secretario. Entonces, muy divertido eso, ¿verdad? Entonces, en ese entonces pensamos que sería muy bonito hacer un programa. En estos días yo invité a don Chico, pero estaba ahí con problemillas de salud, y entonces, bueno, no importa, vamos a invitar a don Jorge Luis, porque tiene muchísimas cosas que contar. Vamos a ver, está ese aspecto de abogado, que es muy interesante, ¿verdad? Pero detrás de eso, para mí todavía más interesante, es esa infancia aquí en San Carlos, esa manera de disfrutar de ese San Carlos de antes, que yo lo añoro, pero no lo conocí, sino solo por las fotografías que tengo a veces de don Joaquín, que nos enseña don Joaquín Castro, pero y también que nos cuentas que las maestras, que la escuela, en fin, vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumencito. Don Jorge Luis Quesada, hijo de griego. Su papá era un griego. Mi papá era un griego. Hidalgo era el apellido de su mamá, que parece San Ramón o por ahí. Siempre ya sabemos que los Hidalgo de México. Su papá viene a jugar fútbol y se enamora de su mamá. Se casan y resulta de que tienen 12 hijos. Muy joven su papá, muere a los 33 años y su mamá saca adelante esa familia de 12 hijos en pobreza, pero no en miseria. Pobreza con dignidad. Exacto. Una mujer que trabaja lavando, cocinando y ahí va sacando poco a poco los hijos y usted es el penúltimo. Así que de esos 12 hermanos, usted casi como el del final era como el mandado por todos. Todos los papás, ¿verdad? Y entonces nos cuenta que usted pequeño tuvo la experiencia de vender maní. Eso era lo que acostumbraban los niños de la época. En esa época, yo le narraba la vez pasada que habían varias posibilidades de llevar dinero a la casa. Habían quienes limpiaban botas, había quienes vendían naranjas, otros vendíamos maní y bizcocho en el cine, en los dos cines que había, que era el cine Rex y el Sauma. El Sauma fue después. A mí me tocó el Rex, que era donde hoy está el centro comercial Meco, el Mall Meco. Ahí era el cine Rex, que paradójicamente después llegué a ser propietario de ese cine. Qué interesante. Junto con unos amigos que hicimos una sociedad, entre ellos don Edgar Ugalde, don Ernesto Argüello, don Carlos Arroyo, licenciado Carlos Arroyo, Vladimir Arroyo, Héctor Murillo, don Antonio Marín, Beto Rojas. Bueno, si se me olvida alguno, me disculpan, pero estuvo Edgar Ugalde y el doctor Murillo.
Ahí están los 10. Qué bueno. Los 10. Todos, vea qué personajes. Claro, Llegamos claro. a ser propietarios de eso. Claro. Después se lo vendimos a don Ernesto, pero... Pero es que, vamos a ver, cuando uno no conoce San Carlos, porque no ha vivido Vendí aquí, maní ahí y llegué a ser y después propietario. fue el dueño. Pero cuando uno es de, bueno, digamos de San José, conoce San Carlos, es una cosa muy diferente ese San Carlos. Sí, un cantón pujante, pero no. Cuando uno viene y ve cómo se formó eso, entonces es cuando dice, qué maravilla, por eso es pujante, porque ustedes fueron una generación, hicieron un esfuerzo de casi nada a tener todo, pero siempre en forma solidaria. Vea cómo ustedes venden manía y después, junto con un grupo, es el dueño de ese cine. Y mucho ocurre aquí, uno dice, Radio San Carlos es propiedad de una sociedad de varios sancarleños. Entonces siempre fue la unión para ir haciendo las cosas bajo el esfuerzo. Bajo el esfuerzo. Honrados y esfuerzo, pero siempre ustedes tenían esa, bueno, por eso las cooperativas aquí funcionan así, la gente está como preparada para trabajar solidariamente. ¿Usted ha habido aquí alguna cooperativa que ha habido un escándalo? No. Nunca. ¿No? ¿Por qué? Porque está en base al Consejo de Administración, que también fui varios años del Consejo de Administración de Cosique, formé parte de ese consejo. Son gente de aquí y gente que aporta. ¿Aporta qué? Honradez. ¿Por qué? Porque nacieron bien y son de excelentes familias, gente que viene a aportar. ¿Cuál es el problema, digámosle, de otros lugares del país? Que a veces se mete gente que no viene con la misma formación que trae el cooperativismo. A mí me duele cuando lo atacan, porque San Carlos es mucho, pero mucho, muchísimo por las cooperativas. El padre Sancho, cuando trajo eso aquí a San Carlos, fue maravilloso lo que hizo. Aparte toda la obra que la conozco porque me tocó vivir gran parte de esa historia con el padre Sancho siendo su abogado, muchas facetas él me tocó atenderlo en España cuando estaba estudiando allá, al padre Sancho. Y puedo contar la anécdota del padre Sancho. Tenemos que hablar también, hoy tenemos chance Pero para eso, hablar del padre entonces, Sancho. siguiéndole el tema, eso, que en San Carlos funciona, ¿por qué funciona? Porque hay riqueza y quienes explotan esa riqueza aportan también al cantón. O sea, son contribuyentes de la municipalidad, pagamos los impuestos, hacemos. No hay mucha empresa extranjera que haya llegado. Y eso no es porque no tenga que venir, excelente que vengan, pero que aporten. Que no cambien los valores, que no cambien los principios. Y usted oye, Copelesca, y desde que nació, un chiquillo la vio nacer y sabe qué es Copelesca, usted sabe qué es Cosique, qué es Cope San Carlos, la Dos Pinos, ni para qué. Y todo. Y ¡Qué maravilla! No nacieron aquí los Dos Pinos, pero son, claro, sí. Y usted oye hablar de Club de Leones, Cámara Juniors, todo eso, eran gente rica en valores, rica, pero riquísima en valores. Excelentes personas, excelentes ciudadanos, trabajadores, y no había el concepto de enriquecerme a costa de ese trabajo. Lo aportaban después de trabajar empleados de banco. Si usted, don Rafa, uno de los propulsores de Cosique, don Rafa Rodríguez, Rojas, perdón. Rojas, sí, perdón, don don Rafa Rafa Rojas, si me ven, no así bien, se le ¿sabes? olvidó, pues ya por la Rafa, uno de los pioneros del Cosique. Me tocó ir a Ganá con él a ver las cajas populares de Yardán y fue el primer gerente y la primer cajero que hubo aquí cuando fuimos allá. O sea, yo le puedo decir que eso que usted dice, mientras existan personas como usted que no corten la historia buena con la actual, porque podrían decir, bueno, es que esos dos no se ubican, usted y yo, porque estamos cogiendo la historia para que la gente se dé cuenta que no es casualidad lo que hay en este cantón. Y que sigue habiendo. Yo pienso que aquí hay mucho. O sea, se ha perdido, lógicamente, pero es que el mundo cambia y es muy difícil sustraerse de ese mundo. Pero esa formación suya, que viene de sus padres, de esa generación, y usted con sus hijos, eso todavía está amarrado. Es que uno cogía referentes. Don Edgar Ugalde para mí fue un referente. Sí, ¿Me entiende? sí, sí. Eran referentes. Don Carlos Ugalde, directivo. Yo fui directivo de San Carlos 10 años también. ¿Por qué? Porque uno quería hacer lo que los mayores hacían y lo hacían bien. Claro, claro. Empresarios como don Ernesto Argüello, que usted los tuvo ahí en la oficina y se sentaba a hablar, don Manolo Hidalgo, se sentaba a hablar con ellos y yo
mi secretaria dijo, Jorge, pero allá afuera lo espera, que se esperen, porque estaba enriqueciéndome, oyendo a Manolo hablando de ganadería, y hoy día yo lo pongo en práctica. Claro, claro. Y de valores, usted hablaba con el hermano, el padre Sancho, don Humberto. Daniel Sancho, don Daniel Sancho, el papá de los Sancho, el dueño de aquel aserradero donde hoy está la Toyota, que fue un aserradero de años. Ese señor, don Daniel, se enriquecía hablando con él, porque solo cosas buenas, o sea, nadie llegaba a hablar paja, llegaban a hablar y usted lo que tenía que hacer era tener 2 oídos y una sola boca cerradita y escucharlos. Usted los escuchaba y usted decía, yo quiero ser como estos señores algún día. Me encanta, todo lo que usted dice me encanta, ¿sabe por qué? Porque siento ese San Carlos del que tiene que estar orgulloso los sancarleños y que tiene que estar orgulloso de Costa Rica. Es que San Carlos es una zona muy especial y es que son esas generaciones. Vean, hablaríamos 1000 horas. No sé si a usted le pasó, pero cuando viene un citadino, un josefino, al principio siente como que hay cierta resistencia al sancaleño, como que es muy jactanciosillo, como muy así. Pero eso no entenderlo, es un orgullo. Sí, un orgullo a mí no me propio. pasó. Ah, bueno. Sí, mira, yo cuando muchos llegué, me cuentan, dicen es que hay uno ahí y la gente se cree que... No. Yo cuando llegué aquí, el primer día que llegué en el 2020 y abrí un negocio, Superbloque, a eso vinimos mi esposo y yo, hicimos ese negocio. Ese mismo día que abrí, entró Rita Herrera con un picadillo de arracache y al rato vino otro señor de frente y me trajo una sopa, no me acuerdo qué, y yo, ay, qué sabroso. Llegué al lugar que siempre quise llegar. Y por eso este es mi pueblo y aquí está mi hogar, porque amo entrañablemente. Y yo pienso que no son jactanciosos, es la gente que ha hecho. Un día esto se escuchó un señor... No, yo digo que no son. No me parece, que alguien puede malinterpretar, no. Que la gente se forma así de entrada, pero cuando ya nos conoce... No, es diferente. Le encantaría vivir aquí. Por supuesto, y para siempre. Como decía Coloma Guzmán, uno viene y se come aquí un banano y después vuelve por las cáscaras. Es correcto. Un día esto oí una cosa que la voy a incorporar, pero fue hace como 4 o 5 días que me llamó la atención, de un señor que dice... Tenga cuidado de no cortar la raíz porque se cae el palo. Digo, yo es cierto, sin raíces el palo cae. Y por eso estamos hablando de las raíces, de ese San Carlos que sostiene ese palo. Yo les habíamos hablado en un programa que espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de escucharlo, con don Jorge Luis, y él hablaba como de pequeño, con aquel esfuerzo que hacía su familia y todo, bueno, que él vendía el maní, ayudaba a la familia, y estaba con los niños limpiabotas, porque él vendía maní, no estaba con los limpiabotas, que igual hubiera limpiabotas, pero le tocó la parte de maní, pero que los limpiabotas tenían su equipo de fútbol y él iba a jugar con ellos, y ahí es donde él empieza a desarrollar todas sus habilidades en el campo del fútbol, y cómo poco a poco va saliendo adelante, y me cuenta todas esas personas que estuvieron muy cerca de él, un Edgar Ugalde, que también un chiquillo, cuando don Edgar vino aquí nos contó que dice, yo siempre he sido chiquitillo, y a los 6 años era como un microbio seguro, y entonces de ahí... Pero él tenía un trabajo más digno, era panadero. No, pero en ese entonces, cuando él era chiquitillo, vendía maní, y entonces dice que a él lo dejaban, porque no era un ejecutivo municipal, ¿cómo era que se llamaba? La máxima autoridad. El secretario, como el alcalde, el jefe político. Bueno, sí, en principio fue el jefe político. Sí, después... sí, el jefe político. Y que el jefe político lo dejaba a él, porque era aquella cosa diminuta vendiendo maní, porque él necesitaba ayudar a su mamá. Y las circunstancias eran muy difíciles. Toda esa gente viene de circunstancias muy difíciles, de grandes esfuerzos, de una Costa Rica... es que yo diría, la palabra pobre no va porque era rica en sus recursos, pero pobre en sus circunstancias, porque la gente tenía que ver cómo iba sobreviviendo. Pero entonces ahí sacamos de ahí el hermano, el famoso Carlos Ugalde, Guapango, que también, y ahí empezamos con todo ese montón de personajes que salen de esas situaciones hasta lo que es en la actualidad. Usted... en el programa de la vez pasada, es que nosotros sí queremos hablar tantas cosas que hay que hablar, hablamos de sus inicios en el fútbol, ¿verdad? Bueno, me imagino un chiquito, vendiendo maní, jugando fútbol, que todos sus hermanos nadie pudo ir a la escuela, pero que él va a la escuela, que no puede ir al colegio, que todos van a la escuela, pero que cuando usted va a llegar al liceo, que ya, usted es el único de la familia, pero cómo usted sube, e inclusive tiene una profesión, se va a España,
tiene sus estudios de allá, después viene aquí, o sea, cómo una persona puede lograr las cosas cuando quiere. Y la suerte que tuvo usted, esas maestras maravillosas en la escuela Juan Chávez, que fueron como mamás, que lo formaron. O sea, usted iba formado en todos los aspectos. Yo digo que usted habló antes del árbol, que debe tener una buena raíz. Usted me dijo que usted tiene estrella. Antes. Sí, eso, usted tiene una buena estrella. Y yo le dije, bueno, tal vez hablemos de buenas raíces. Porque a veces esas raíces son las que le van a usted el músculo para irse enfrentando a la vida. Y la vida es un juego. Yo todo lo analizo con el fútbol. Cuando yo estaba haciendo la tesis de doctorado, llegó Fernando Cruz, que era mi compañero, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, y me dice, usted está loco, Patagüey, usted está loco. Digo, ¿por qué? Los autores y los libros que estaba leyendo eran italianos y franceses para hacer la tesis de grado, que era lo más duro, el doctorado, para obtener el doctorado. Y yo lo hacía, me los aprendía a los autores de los libros, porque hacía Marchetti, es portero, era un portero italiano. El otro, Facchetti, escritores, lo ponía el otro defensa. O sea, los autores de libros, los tratadistas, hice un equipo de fútbol y ponía de goleador al que me dirigió a mí la tesis, que fue don Manuel Albaladejo García, el catedrático más luminoso que ha habido, que ha iluminado mayor en todos los estudiantes de esa época sobre el derechos reales. Don Manuel Albaladejo me dirigió la tesis a mí y era el delantero que yo tenía, digamos, el saborío del equipo, el que metía los goles de todo lado. Exactamente, entonces Fernando decía, usted está loco. Le digo, no, yo no estoy loco, así no se me olvida ninguno, porque yo sé cuál es defensa, cuál es delantero, cuál es mediocampista, cuál es carrilero, y yo me los aprendía, y no se me olvidaban. Esas cosas es, ¿por qué? Porque uno tiene ya una formación que la lleva, donde el fútbol le dio a usted disciplina, organización, relaciones intergrupales, quitarse usted el miedo a un camerino, quitarse toda la ropa para bañarse, delante de los demás. Así se baña todo el mundo, ahí todo el mundo anda desnudo y dan bromas y todo. Todas esas cosas yo las viví teniendo 12 o 13 años con jugadores ya de mayor experiencia aquí, que eran, digámosle, Coco Hernández, Arnulfo Chacón, Salchín Murillo, Ricardo Murillo, Nica Gamboa, Edgar Arce, Pachi Sauma, Miguel Arce. Ya ellos eran los referentes de uno. Uno era un chiquillo, lo observaba a ellos y quería ser igual a ellos, pero quería ser igual a personas que fueron ejemplo de este cantón. Don Miguel Arce, el papá de Andreina Arce, Miguel Arce, Miguelito de Paz, que en paz descanse. Usted coge a Arnulfo Chacón, un referente de los hijos y de todo el mundo. ¿Quién no vio jugar a Arnulfo Chacón? Guillermo Coco Hernández llegó a ser capitán de la selección y de Costa Rica, de Saprissa, muchos años. Edgar Arce, contador, ahora sus hijas es contadora. Coja ahí cualquiera de sus jugadores, Cauro Jiménez. Es que el fútbol les daba todas las posibilidades. Todos eran referentes de uno. Personas que usted decía, yo quiero ser igual a ellos, pero yo no quería ser igual a alguien que me iba a enseñar algo malo. Era algo bueno, algo disciplina, entrene, esfuerce, trabaje, dedíquese y usted llega a ser alguien. Tal vez dentro del fútbol no llega a ser un saborío, un Keylor Navas, no, pero me dio la herramienta para estudiar, me dio la platica, que era lo que usted necesitaba para estudiar, porque no solo jugué con San Carlos, después de aquí me fui a jugar con la Universidad de Costa Rica 4 años y jugué 2 en segunda división y 2 en primera con la universidad, que era jugar con el alma mater, cuando la universidad no es lo que es ahora. La universidad era financiada por la matrícula de los estudiantes. Usted debe haber pagado algún 5 de eso, para que yo jugara fútbol. ¿Por qué? Porque aparte que usted tenía beca deportiva, le daban 250 pesos, no, 250 pesos en ese entonces. Era beca total. Y después la comida en los comedores. O sea, yo vivía como un rico. Como le dije a usted, como un rico fui al liceo San Carlos siendo una persona de muy, muy escasos recursos. Porque el equipo de San Carlos se encargó de darme todo lo que yo necesitaba para que pudiera estudiar.
Y me lo dio todo el liceo, desde primero, desde séptimo, como unos chiquillos ahora, ¿hasta cuánto es que llegan? Hasta décimo, Sí, primero. digamos que quinto año para nosotros. Quinto año para nosotros, bachillerato. Exacto, bachillerato. Sí. Oiga, y es que en esa parte de la historia la vez pasada usted me había contado, entonces llega usted y saca el bachillerato y en ese entonces es que tiene una lesión en la pierna, mal juzgado por un doctor, Médico, y entonces usted malpraxis. ya no puede jugar más, y entonces usted se va y pide un trabajo ahí en la gasolinera y ahí trabaja de pistero, 3 meses para ahorrar el dinerito para 6 ir a la meses. universidad. Pero, ¿y a cuál universidad? ¿A la de Costa Rica? Le voy a contar. Ahí yo me quedé en esa parte. Este señor, don Germán Alfaro, casado con Domencha Moya, me tuvo fe y me dio trabajo en la bomba. Me gané lo que me gané, me daban lo suficiente para los pasajes, ir a San José a buscar una beca. Me fui con ese poquito de dinero. Mi mamá decía, pues usted no conoce San José. Le digo, ahí llego. Y llegué solo, es la verdad, llegué. Sí me acuerdo de don Edgar Ugalde que me dio una recomendación, eso no se me olvida, porque mi mamá le tenía una gran fe a don Edgar. Yo cuando eso, pues, poco lo trataba porque era con mi mamá. Y me dio la recomendación. Fui a la oficina de becas. Me acuerdo como ahora que cuando me hicieron una entrevista, yo toda la vida he sido una persona que hablo con la emoción que siento. Y yo le expliqué a la de las becas cómo era que yo necesitaba esa beca, porque yo quería estudiar. Ella se quedaba viéndome y uno capta que lo están entendiendo, pero yo le dije, vea, mi familia, le conté también mi historia de pobreza, pero una pobreza digna, pero ellos no había. Entonces, y aunque hubiera alguito, no era para ponerlos a estudiar en una universidad, jamás, o sea, no había. Y entonces yo le conté lo de fútbol y me dice ella, le hizo gracia, me escuchó. Da la casualidad que la vida trae y suceden cosas interesantísimas. Esa que me estaba entrevistando era íntima amiga de la esposa de mi hermano, Olivier, el mayor, que era el que siempre me había ayudado, que estaba en Cartago, vivía en Cartago, tenía una empresa de camiones y se había casado con una cartaga. Y María Eugenia era profesora y conocía a esa, la trabajadora social que me estaba entrevistando. La trabajadora llegó y como que quiso hacer mofa a eso. Le dijo, yo creí que la familia Olivier era de Platilla. Y según el hermano de Olivier, bueno, apenas que vi en un ranchito. Claro, yo potencialicé el cuento porque si no, no le hacía efecto para que me dieran la beca. Y de momento yo no jugaba fútbol, necesitaba la beca. Y esta mujer le dijo, él habla de que viven, de que dale la beca. Entonces mi hermano me llamó y me dijo, Jorge, ¿pero qué fue lo que usted le dijo a esa mujer? Le dijo, Olivier, la verdad. Y si usted no quiere que le cuente eso, entonces págueme usted los estudios. Y me dice, no me dijo ni que sí, que no. La muchacha le hizo gracia. Y llegó a la segunda y me dice, Jorge Luis, si yo mando trabajadores sociales a San Carlos, todo eso que usted me contó es cierto. Un poco potencializado, ¿sí? Pues no sé esa palabra, porque yo no la usaba en ese entonces, pues, sí, que es potencializar algo. Le digo, yo se lo conté a usted, sí, pero mándenlos, tranquila. Con solo que hable con mi mamá, a mí la beca me la dan. Hablen con mi mamá y ven cómo vive ella. Vive dignamente, no es que vive ahí, pero no tiene para pagarle el estudio a un hijo. Y yo necesito la beca, que ustedes me ayuden, porque yo la necesito, y me dieron beca total. Y ahí estaba arreglado el problema. Excelente. Bueno, nos vamos a ir por un momentito porque qué maravilla, por Dios santo. Los muchachos me hacen señas de que hay que hacer el corte y aquí estaríamos hablando todo el día. Nos vamos por un momento, ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos aquí en la conversación y en el programa Volvamos a lo Nuestro con don Jorge Luis Quesada Hidalgo, con toda esa historia maravillosa, ese chiquillo sancarleño al estilo de aquel entonces, con toda su familia, todo lo que ustedes conocen, y cómo con el esfuerzo él llega, estudia y llega a conseguir una beca en la Universidad de Costa Rica. Yo creo que esto se convence a cualquiera, pero bueno, es que era cierto. Por algo me hice abogado. ¿Por qué escogió Derecho? A mí las cosas, mi esposa tiene un dicho que siempre dice, Jorge, tranquilo, todo sucede por algo. Dios siempre tiene en eso que le sucede a usted algo mejor.
¿Por qué estudié Derecho? Por el fútbol. Usted dice, ¿pero por qué todo tiene que ver con el fútbol? Por una razón muy sencilla. Cuando yo estaba supuestamente lesionado, que ya tuve que conseguir la beca, tuve la dicha de que yo era amigo de los que formaban el Hogar Estudiantil San Carleño, que fue la primer casa de estudiantes que se hizo en San Pedro. O sea, usted pasaba la línea del tren, ahí en San Pedro, donde está ahora, bueno, estaba la Soda Villalobos, está no la calle de la Amargura, sino la otra. Donde pasa la vía del tren, usted cruzaba la calle y ahí estaba la casa del Hogar Estudiantil San Carleño. Era famoso entre los universitarios porque decían que ahí olía a Boñiga, porque todos los sancaleños tenían muchas vacas, mucho ganado, y que ahí estaba la gente de dinero. Yo ni conocía el ganado cuando eso. Pero bueno, sí, yo sí me acuerdo dónde ni estaba. olía a Boñiga porque no tenía ganado. Pero le quiero contarle, vea lo que pasa. Me aceptan. Ahí no aceptaban coco. ¿Usted se acuerda que cuando uno entraba en los años 70, que yo entré en el año 70 a la universidad, no aceptaban coco? Coco era porque uno cuando entraba a la universidad lo pelaban coco. Ahí no aceptaban coco, solo aceptaban ya estudiantes de segundo, tercer año. Sí, que eran, ahí vivía Ricardo Herrera, hoy el ingeniero. Vea qué personas. Víctor Julio Acón. William Corrales. Yo sí me acuerdo, yo soy de esa época. Vea, le estoy dando personas de verdad. Ricardo Herrera, empresario sancarleño, ingeniero, Víctor Julio Acón, todos terminaron su carrera. Víctor Julio Acón, hoy uno de los dueños de Bandelati Jiménez, de aquí. William Corrales, ¿quién? Podemos hablar 3 programas de William Corrales. Víctor Solís, Víctor Solís, el de los Solís, de Curra, de todos estos Solís, Víctor Solís, microbiólogo. Marcos González, licenciado Marcos González, que lo admiro, lo adoro y es para mí una gran persona. Estaba Francisco Calderón, Carlos Solís, uno de los mejores corredores de seguros de Costa Rica, y mi persona. Éramos 8. ¿Y mujeres? 8. No se admitían mujeres. Pero Rita Herrera dice que ella fue de las primeras que hubo. Rita Herrera fue en otra época. Cuando era más liberal la mujer, cuando se metía, pero ahí eran solo hombres. Solo hombres. Pero no se admitían cocos. Sí, entonces porque uno el primer año lo rapaban. Entonces usted no podía ir. ¿Y cómo hizo usted? ¿Se puso una peluca? Me fui a pedirles a ellos que por favor, que aceptaran un coco, que yo tenía beca total y que me aceptaran. Hicieron una excepción y aceptaron 2 cocos. A Gerardo Solís, Guapa, y a mí. Aceptaron 2 cocos nada más. Eso se lo puede contar Ricardo, se lo puede contar cualquiera de ellos. Sí. Ok, ¿qué pasa? Porque yo le digo que con el fútbol fue que yo pude ingresar a la universidad. Un sábado me dice Marco González, el licenciado: Macho, ¿qué estás haciendo? Pues me decía Macho, ¿qué va a hacer hoy? ¿Qué va a hacer uno? ¿No tiene plata? Quedarse aquí estudiando. Uno, como no tenía plata, tenía que quedarse sábados y domingos estudiando, porque a veces no había plata ni para venir a ver a la mamá. Entonces uno se quedaba estudiando, y por eso era que era disciplinado y dedicado al estudio, porque no tenía que hacer, se quedaba ahí, no había dónde ir. Y me dice: hay un partido de la Facultad de Derecho. Yo lo quiero llevar a usted a jugar. Le digo: Marco, yo tengo esa rodilla mala. Me dice: eso de la rodilla es mentira. Yo lo vi a usted ahí atrás un día, me guiando ahí con un grupillo que hicimos, y usted no tiene nada, eso es mental, y que esto y que el otro. Le digo: Marcos, yo creo que sí es cierto. Y de verdad, era mental. El doctor ese me había dicho que yo tenía roto la mano, no tenía nada. Lo que tenía mal era la cabeza. La cabeza. No, y el doctor, bueno, hoy día quizás hubiera... Lo acusa de mala praxis. Pero lo máximo, porque me mató todas mis ilusiones y mis sueños de ese momento. Pero todas las cosas suceden por un bien mayor. Resulta que me voy con Marcos a jugar con la facultad, y resulta que era un equipo de derecho que jugaba. El portero era que fue presidente, Rafael Ángel Calderón, era el portero. Uno que fue de la compañía bananera, abogado, Ferrandino. Era un chani, digámosle como que usted empieza a jugar el primer año de colegio y lo metan a jugar con la selección de quintos años, una cosa así. Marcos formaba parte de esa gente. Marcos no jugaba ni escondido, sino que él iba a promover aquello y a traer gente. Entonces llegó y les dijo: yo les tengo un jugador
para que lo refuerce. Patea durísimo, que esto y que el otro. Y él me hizo famoso en un minuto. Marcos tiene esa virtud, que él lo hace uno famoso en un minuto. Y ya yo me fui a jugar ese partido. Resulta que el primer tiro libre que quedó me lo dieron a mí. Y ¡pum! Gol. Así, la vida me marcó ahí. Entonces Marcos me dijo, ¿por qué va a estudiar usted? Marcos, yo ni sé, yo vengo aquí con la ilusión de estudiar. Pero si usted me dice, ¿qué voy a estudiar? Yo no sé. Me dice, estudie Derecho. Estudie Derecho, ¿verdad? Ahí todo el mundo no ve, a usted ya lo conocen, ya esto, ya el otro, y usted el otro sábado lo lleva a jugar con los de Derecho, y ahí usted se va metiendo en argolla. Digo, Marcos, estudio Derecho. Sin saber ni qué era Derecho, porque en ese entonces uno entraba a la universidad y no sabía. Estudiaba las generales y después veía que estudiaba. Eso es. Y cuando eso, yo estaba llevando generales, usted lo sabe, que usted estudió ahí, entonces las tres materias lo que yo llevaba y punto. Y me metí a estudiar Derecho por el licenciado Marco González, que me hizo esa. Y de verdad fue la mejor decisión de mi vida en cuanto a estudiar. Excelente, excelente. Oiga, yo sé, tengo que haberlo visto porque yo estaba en la Facultad de Periodismo, que estaba Derecho y estaba Economía. Y ustedes los de Derecho estaban a la misma hora que estábamos Doña nosotros. Ángela, yo no sé, pero cuando yo la conocí a usted, el día que la conocí, su nombre yo lo había oído. Sí, lo había oído, no sé. Hay gente que en la época universidad, yo no sé si usted fue líder o no líder, pero uno oía hablar. Sí, pues en periodismo éramos como 8 gatos y ustedes los de Derecho eran un montón. Uno hasta que no hallaba cómo pasar ahí entre tanta gente. Vea, que fue periodista de Canal 7, de deportes, ¿cómo se llama? Mario Segura. Ajá. Mario Segura era el reportero del equipo de la universidad. Qué divino. Y Mario Segura viajaba con nosotros en los buses y ahí les hacía las entrevistas a uno. ¿Cómo pasa el tiempo y cada cual se va, verdad, metiendo en su lugar? Entonces así es como usted estudia Derecho. Escoge esa profesión que se enamora de la profesión. Y cuando pasan los años y cuando usted se gradúa, ¿cómo fue que usted se fue para España? Pero antes le voy a contar algo más bonito todavía. Dígame. Todo relacionado con el fútbol. Estoy yo entrenando con el equipo de la universidad porque ese equipo de la Facultad de Derecho me vieron jugando y me llamaron al equipo de la universidad, que estaba en segunda. Estaba yo entrenando y el presidente del equipo era don Luis Fishman, que todo el mundo lo conoce, don Luis. Cuando eso, don Luis no estaba metido en política, gracias a Dios después, digamos, se metió. ¿Qué pasó? Llegó, está yo en el entrenamiento y dice, macho, ¿qué va a estudiar usted? Llegó ella al entrenamiento. Digo yo, Marco González dice que estudie Derecho, voy a estudiar Derecho. Le voy a estudiar Derecho, no quiere trabajar. Él andaba buscando un tinterillo que llamaban ese entonces. Y le digo yo ni sé, no estoy en la facultad. Me dice, no, eso no es problema, lo voy a meter a estudiar, a trabajar. Y me metió a trabajar en uno de los bufetes más connotados de San José. Jaime Daremblón, de la página 15, el Paco, Rodrigo Acosta Rodó, Jorge Tristán, Luis Fishman. Ese bufete era, Luis estaba haciendo la tesis, entonces necesitaba un asistente. Un asistente era que le hiciera mandados, y yo me voy a hacerle mandados a él. De ahí, yo, con lo que me ganaba ese bufete, con eso, seguí estudiando toda mi carrera. ¿Cómo fui a España? Cuando ya me hice abogado, me vine aquí de juez. Cuando me tocó ser juez aquí, yo desde el primer año empecé a pulsear, como se dice vulgarmente, una beca, porque se la daban a los 2 años. Y 2 años después de que empecé a trabajar, me llegó un telegrama, le damos a usted una beca para que se vaya a sacar el doctorado, junto con Fernando Cruz, era el otro, a España, a Madrid, a la Universidad Complutense. Y fuimos los dos. Yo ya, cuando eso, tenía 2 años de casado, que esa historia de mi matrimonio fue lo más lindo. Me encontré la mujer más linda, más lo que usted necesita para vivir, el complemento ideal, que es Yanori Arroyo, hija de don Vitelio Arroyo. Yanori y yo teníamos 2 años de casado y no teníamos hijos en ese entonces nos fuimos juntos a un sueño maravilloso. No sabíamos ni a qué íbamos. 2 polos para Madrid y nunca habíamos cruzado el charco. ¡Ay, qué belleza, qué belleza! Qué lindo, bien acompañado. Bueno, nos vamos nosotros a ir por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro.
Bueno, aquí disfrutando nuestra tacita de café como buenos costarricenses y disfrutando de las cositas ricas que se hacen en este país y conversando con don Jorge Luis Quesada Hidalgo, pero me he divertido tantísimo, tantas cosas que conocí, tan coincidentes inclusive en fechas y cosas así. Y precisamente estábamos hablando cómo cuando uno llega a estas edades se abre el comentario, se abre a compartir, que a uno no le importa que piensen de uno lo que quieran, que hablen de uno lo que quieran, ojalá que hablen bien, pero bueno, de todas formas, ¿y cómo podemos compartir todas esas experiencias maravillosas que yo estoy segura que a ustedes, mucha gente joven que nos está viendo, le gusta? ¿Le gusta por qué? Porque es realmente palpar la realidad. Uno puede leer cosas, pero que la gente cuente sus vivencias. Imagínese todo ese mundo suyo, tiene que escribirlo, usted tiene que escribirlo. Todo ese chiquito que sale desde esa situación, una mamá con 12 hijos, viuda, jovencita, y todo lo de los estudios, mientras sus hermanos no pueden estudiar, usted va al colegio por las vicisitudes que hablamos y va a la universidad, bla, 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 y al final se va, y como dice, cruza el charco y llega a Europa, a Madrid, a estudiar con esa beca de Derecho, y se lleva a la esposa, 2 años de matrimonio, o sea, perfecto, bien, ya más perfecto no podía ser, ¿verdad? Perfecto. Por eso, no sé si es una estrella, pero bueno, usted está bien iluminado. Se queda ahí, ¿y cuánto tiempo está estudiando en España y cuándo regresa aquí? Yo un día estoy ahí sentado de juez, le conté, y cuando eso todas las comunicaciones llegaban por telegrama. Me llegó un telegrama en el cual me daba una beca de 2 años para sacar el doctorado en la Universidad de Complutense. Así decía el telegrama. Yo cogí ese telegrama como un loco, salí corriendo jugado a buscar a mi esposa. Mi esposa andaba montando a caballo ahí en la cámara que me enseñaban a montar a caballo. Y desde que llegué y la vi, le dije, ya Nori, nos vamos para España. Mi esposa ni entendía de qué se trataba, porque ella oía que yo tenía ese sueño, pero eran sueños. La vida la debe basar en sueños. Y me dice, ¿pero cómo? Le digo, vea, llegó esto. ¿Pero qué vamos a hacer? Tenemos exactamente 15 días para listar la maleta. 15 días me daban y nos iban para España. Valiente como lo es Yanori, y de verdad. Y todo el mundo se alegró y bueno, mi mamá se asustó, todos nos asustamos, pero nos montamos en el avión y cuando íbamos en el avión, yo jugaba valiente de que no iba a llorar. Pero cuando me fui a despedir de mi mamá, en el momento que me era su gran amor, que era todo para mí, y dejarla, el nudo se me pegó. Cuando yo entré al avión, crucé la cosilla, se me soltó. Yo cuando lloro, no puedo parar de llorar. O sea, se me puede venir a la... Pues si agarro un llanto, ahora no me para nadie. Mejor no lloro. Y resulta que cuando me monté al avión, me entró el llanto ese. Empecé a hacer, bueno, que hace uno llorando ya que no puede parar. Ajá. A la par, iba Yanori, iba yo, y a la par iba un palmareño que lo vimos despidiéndose ahí en el avión de la novia de él. Yo desde que lo vi se me pareció a aquel famoso personaje de Don Taco, que tenía un bigotón, que había, bueno, la cuestión que yo le digo a Yanori, ese se parece a Don Taco, voy a hablarle. Y empecé a hablarle, ya después, bueno, él iba llorando y yo iba llorando. ¿Por qué? Porque él dejaba a la novia y yo a mi mamá. Entonces ahí, entre la habla del avión, logramos hacer química. ¿Y ustedes dónde se van a quedar en Madrid? Le digo, no sabemos. Dice, pues yo tengo allá una gorda que me está esperando, que va a estudiar turismo conmigo. A los 2 días una beca, cultura hispánica, y vamos a ir a estudiar. Se llamaba Guillermo y Vicky Lorenzo. Vicky Lorenzo después marcó en nuestras vidas de Yanori y la mía, igual que Guillermo. ¿Por qué? Porque nos consiguieron. El primer día que llegamos a Barajas, nos montaron en un bus y ya Vicky, la gorda que llama, tenía una semana, estaba en María, hablaba con Z. Oye, ¿dónde os vais a hospedar? Y yo, pero Vicky, ¿usted es española? No, dice Guillermo, es más tica que nosotros. Pues ya hablaba así. Vicky era un personaje y nos consiguió hospedaje y ya hizo historia. Entonces, esa es la historia por la cual me fui para Madrid. A los días me comuniqué con Fernando Cruz, que era el otro estudiante, e hicimos, Fernando, puedo pasar yo horas hablándole, hoy es un personaje conocido en todo el país y mal interpretado por mucha gente, porque es de verdad,
una persona, es una persona. Y como de verdad que podíamos hablar tantísimo. Y habla que usted que Fernando Cruz era muy disciplinado, un hijo único, muy disciplinado. Y usted fue al disciplinado, ¿ah? No, yo siempre fui libre. Y con el concepto de honradez, yo siempre... Sí, pero usted era más viva la pepa. Era más viva. Esa es la palabra. Que por dicha. Yo he hecho a la calle, a la vida, a las cosas, y aprendí eso. Lo aprendí, y lo aprendí bien, sanamente. Yo le cuento una anécdota de Fernando, porque yo le digo a usted que yo meto la mano en el fuego por Fernando Cruz. Cuando nosotros nos mandaba la corte la beca, o sea, la beca era el giro de juez, $1,150 en aquel entonces, nos mandaban la plata, el giro, y teníamos que irlo a cambiar a un banco, al Banco Hispanoamericano de Madrid, en Princesa. Nosotros estábamos en la Complutense, había que ir desde Princesa, en bus, en metro, hasta llegar a la Complutense para sacar una certificación todos los meses de que estábamos matriculados en la universidad para que nos pudieran cambiar el cheque. Claro. Entonces resulta que yo un día veo que en la fila, que duraba 1 hora, 2 horas esa fila para que le dieran la certificación de que estaba matriculado en la Complutense, duraba mucho. Yo veía a los panameños, los colombianos, los venezolanos que pasaban a otra ventanilla y les daban lo mismo. Yo, Fernando, ¿qué estarán haciendo esa gente? Fernando, ¿a usted qué le importa? Me dice, la fila es esta y aquí nos dan la certificación. Le digo, no, pues yo voy a averiguar. Me fui a averiguar. Me dice un panameño, usted va al Bedel, se llamaba el portero, dice. Había un portero así oficialmente que usted llegaba y dice, y usted le da la mano y le da 100 pesetas en la mano y él le da la certificación. Entonces resulta que había una ventanilla donde daban las certificaciones honradamente y la otra había que dar la mano. Entonces Fernando Cruz llegó y me vengo y yo le digo, Fernando, da 100 pesetas y le dan la certificación y no nos ahorramos un montón de tiempo. Me dice Fernando, eso es corrupción. Ay, yo no sé, Fernando, será corrupción, pero a mí me precisa, porque yo tengo que ir a estudiar, yo mejor voy y saco la certificación y voy a sacar la suya de una vez. Y sacaba las dos y pasaba. Yo decía, Fernando, no, la mía la hago aquí en fila. Es decir, ahí está retratado Fernando de por vida. Yo creo que no hacía nada malo porque era algo tan público y notorio que estaba oficializado. Resulta que era que el portero eso le ayudaba a la muchacha, a la que hacía las certificaciones. Él le ayudaba y a hacerlas y de todo. Y ahí se ganaba unas pesetillas. Se ganaba unas pesetillas. Sí. No muy honradamente, pues se la ganaba. Sí. Sí, pero de Fernando en eso era muy correcto. Don Fernando Cruz, cuando viene a San Carlos, viene a ver a su amigo Jorge Luis Quesada. Porque dice que los otros días vino a inaugurar la morgue y se vengo a inaugurar la morgue y a ver a mi amigo Jorge Luis Quesada. Conocido como Pategüey. Sí, que dice, ¿cómo era el asunto? Que llegó a su casa a visitarlo y ahí guardaespaldas, aquello era todo el barrio y decía, ¿qué será que estar haciendo? Sí, mi cuñada, sí, los que viven, pues nosotros, yo vivo en un barrio donde viven 8 hermanos, y es cerrado. A Fernando primero casi se lo comen los perros, un perro que hay ahí. Y el perro, bueno, él es perrero y lo acarició y calmó. Después se bajó, lo atendió, primero mi hija se fue, y después volvió otra vez, pero volvió con un séquito de gente, el chofer, el asistente, 2 guardaespaldas de seguridad y otro carro ahí que no sé qué era lo que hacía. Estaban ahí en el barrio, entonces todas las familias que hay, que vimos ahí donde vieron eso, decían, ¿qué pasó de Jorge Luis? O hay algo muy bueno o algo muy malo, pero hay mucho carro. Y decía Poder Judicial. Ay, qué belleza. Oiga, porque como se nos va tan rápido el tiempo, hay una pregunta que quiero hacerle de rato. ¿Por qué usted le dicen Pategüey? Sencillísimo. Yo le conté a usted una anécdota y se la quiero contar de Gerardo. Para que la compartamos. De don Gerardo Jiménez. Don Gerardo Jiménez me hizo esa misma pregunta, pero él llegó con todas las cámaras a mi oficina a hacerme la pregunta. Nos pusimos a hablar de fútbol y al final, después de 30, 40 minutos de hablar de fútbol, me dice, bueno, sinceramente, ¿por qué le dicen a usted Pategüey? Él andaba buscando por qué le decían a Cupiche a Eduardo Solís, por qué le decían Manica al hermano Ricardo, por qué le decían al otro Cauro, a Jiménez, andaba buscando todos los sobrenombres, porque él hizo un programa solo de eso. Entonces yo le dije, muy sencillo, usted está con el Pategüey equivocado. Pategüey verdadero es mi hermano, que tiene un pie como un buey, así tramado. A él le decían Pategüey, pero él se fue de San Carlos. Coincidió que cuando él se fue de San Carlos, yo empezaba a jugar fútbol.
Yo pateaba muy duro, bueno, a usted le constaba que pateaba duro. Me dice, y la gente empezó a decirme, Patagüey, asociándolo a que pateaba duro, y ahí me quedé. A lo cual, doña Ángela, le voy a ser honesto, ha sido la bendición más grande que me pusieran ese apodo, porque la gente somos, por cultura, nos aprendemos más rápido un sobrenombre que un nombre. Claro. Yo, la primera oficina que puse en San Carlos fue frente a la parada de taxis costado norte del parque, ahí, donde está ahora una farmacia, pegado ahí donde está un restaurante. Ahí fue donde tuve la primera oficina. Puse un rótulo grandísimo, doctor Jorge Luis Quesada, abogado y notario y toda la cosa. Nadie volvía al rótulo, nadie sabía quién era Jorge Luis Quesada, porque decías, hasta que un día entró un taxista y le dijo a la secretaria, ahí está Patagüey. Y le dice, ya, don Jorge Luis, sí, está. ¿Qué asunto es? Le dice, no, es un asunto personal. Es un taxista amigo mío. Y ya entró y me dice, güey, ¿por qué usted no nos había dicho que había puesto la oficina ahí? Ahí llegan los taxis, todo el mundo a preguntar que si sabe la oficina de Jorge Luis Quesada, don Jorge Luis Quesada. Y si todo el mundo, ¿qué Jorge Luis Quesada? ¿Quién? Nadie sabía. Dice, y un día dijo uno, ¿no será Patagüey ese que puso ese rótulo ahí? Desde a partir de eso le digo, bueno, que le tocará una tarjeta que diga doctor Jorge Luis Quesada o Patagüey. Nosotros le mandamos gente. Porque, o sea, el apodo ha sido una bendición, es la verdad. Hay gente que no le gusta que le digan, a mí la gente, si me lo dice en un lugar por respeto, debe... A un Chico Ugalde le pasó que llegó una persona a preguntar por Patagüey y le dijo, don Chico le golpeó el mostrador y le dijo, don Chico era muy serio. Ceremonioso. Sí, dice, aquí no hay ningún Patagüey. ¿Por qué viene usted a preguntar? Y le dice, Macho Quesada, Patagüey, un compañero de fútbol, Alonso Chacón. Y le dice él, no, aquí no trabaja ningún Patagüey ni ningún Macho Quesada. Y Anulfo se fue. Cuando llegó al entrenamiento me dice Anulfo, Jorge Luis, Macho, bueno me decía Jorge Luis, Macho, ¿qué es esa respondencia suya? Que fui a juzgar a buscarlo para que viniera conmigo al entrenamiento y un señor ahí, don Francisco Ugalde, me echó una regañada y me dijo que ahí no trabajaba ningún Macho Quesada ni ningún Patagüey. ¿Qué es eso? Le dije, usted es tonto, le digo, estoy en un juzgado, te tenía que hablar por el señor juez y no por don Francisco, por mí usted dígame como quiera, pero por don Francisco, y don Francisco me hizo respetar a mí que él, don Francisco, me decía a mí don Jorge, y Nelson, el hijo de don Francisco, tiene la mía, fue compañero de 6 años de colegio, mío. Y Nelson decía, mi papá llega hablando de don Jorge Luis a la casa, y yo me muero de risa, dice. Y Nelson, claro, porque es la forma de cariño. Viera que es que yo también, yo cuando decía, tengo que buscar a Patagüey para entrevistarlo, ¿cómo era que se llamaba? Quesada, pero ya a mí nunca me... Y yo cuando ya ella me hizo secretaria... Le suelto la bomba más grande, se la suelto ya. Suéltemela. Casimiro, el obispo, siempre, desde que llegó a San Carlos, me buscó a mí, como abogado, y porque él me conocía. Yo lo invitaba a ver los partidos a mi casa y ahí él se hizo amigo. Entonces los domingos, después de la misa 6, se hizo una tradición de que yo a él lo invitaba a comer junto con mi suegra, doña Luisa, en paz descanse, mi esposa y mis hijos. Nos íbamos a comer a Coca Loca, al Chino, al Bonza, ahí donde va todo el mundo a comer. Él iba conmigo, con la familia, y él nos contaba historias. Resulta que un domingo el sistema de señas que hacíamos en misa era que cuando terminaba la misa, Casimiro, antes de meterse a la sacristía, hacía la parte donde ellos se van, me hacía así, que se iba bien. Entonces yo le decía, ¿sí? Entonces íbamos por detrás, nos veíamos y nos íbamos para el restaurante. Un domingo me quedo yo enfocándolo, viéndolo a él, a ver qué me va a decir. Y Casimiro no me hace ninguna seña, se mete a donde se meten los sacerdotes, y le dimos media vuelta, mi familia, que estaba ahí, íbamos caminando, ya cuando la misa va terminando, damos la espalda, y oigo yo que el micrófono dice, Patagüey, que se espere un momentito, Casimiro. Todo el mundo volvió a ver, iba Clemente Marín a la par mía, y me dice Clemente Marín, yo a usted solo don Jorge Luis le decía, y solo le decía, doctor, pero ahora le sigo diciendo Patagüey, cuando me popularizó a lo último, y entonces cuando ya salió, me dice, viejo, me dice, Pata, porque él me decía Pata, no Patagüey, Pata, qué vergüenza me tengo con usted, y se me morí, y se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre suyo. Sí, me iba a quedar sin almorzar.
Y exactamente, me iba a quedar sin comer. De verdad. Y ahí yo digo que esas son cosas que, como dijo usted, hoy a la edad de nosotros nos damos cuenta que eso son minucias. Sí. Lo que pasa es que uno, por la inseguridad en sí mismo, muchas veces exige respeto. Pero cuando usted tiene seguridad en sí mismo, el respeto se lo da a usted. Claro, uno... Ejemplo, yo estoy aquí, estoy hablando con usted y sé quién es doña Ángela, sé la historia de doña Ángela y un gran respeto. Eso no significa que no tenga confianza para hablar de... Pero es que el respeto no es eso, porque no consiste en ese temor, porque yo pienso que uno respeta para que lo respeten. Igual respetamos a la persona que está limpiando el piso o al que está limpiando pisos o al presidente de la República. O sea, el respeto es una cosa entre los seres humanos de respetarnos como personas, pero eso no quiere decir la confianza y la diversión. Pero eso de Casimiro me parece divino. Pregúntele algún día cuando lo tenga, llámenlo un día. Ese es un personaje rico para presentar aquí. Yo lo conozco porque yo vivía en San Antonio de Belén y él era muy querido, él vivía allá y hasta tenemos un lugar que se dice Casimiro, no sé qué, antes de venirme para acá. Entonces cuando yo me vine, ya Yuli Barry, aquí también otra vez. Y entonces, son esos personajes muy sabrosos. Tenemos que ponernos de acuerdo para hacer un programa. Ojalá que viniera él. A mí me parece bien porque él es muy sabroso. Yo voy a explicar el problema yo he tratado de contactarme con él. Él vino a una boda de la esposa, de la hija de Martín. Ya él, como ha cogido un perfil bajo y la edad también, porque tiene esos años, y todo lo hace que no le gusta mucho viajar, ya no le gusta mucho vamos manejar. allá donde él. Eso sí, si yo le digo que nos dé esa, yo lo llamo. Sí, pongámonos de acuerdo. Un día pido el equipo y vamos allá, porque yo pienso que es muy sabroso toda esa riqueza. Él vivió aquí y fue un pionero de muchas cosas. Muy incomprendido, como todo. El que hace, el que cabalga, como le decía Quijote a Sancho, cabalga, que algo hablan. Sí. No, pero vamos a conversar de todas esas cosas ricas, porque es que el que pasa por San Carlos nunca puede olvidar San Carlos. San Carlos lo lleva uno en el corazón, más cuando uno lo vive, ¿verdad? Y si es de aquí, más todavía. No, pues ya me imagino. Y bueno, de ahí que ya se nos va a terminar de tiempo, qué barbaridad. Entonces, vamos a retomar rápidamente eso de que no hay que cortar las raíces porque se cae el palo. Las raíces es lo más importante. Hemos vuelto a las raíces de la vida de nuestro amigo. Esas raíces que yo estoy segura que muchos de ustedes no conocían, que es muy, muy interesante, muy sabrosa la conversación para un montón de gente de esa generación y de las generaciones anteriores. Pero es que antes hay un montón de gente que comparte toda esa vivencia que usted nos ha contado. Y lo otro es ese Chico Galde, don Chico tan querido, un saludo muy especial, y ese don Chico tan ceremonioso con el señor juez y nada de potay, ¿verdad? Y entonces, sí, esas historias de que tan ceremonioso era que cuando hacían recorridos pensaban que el juez era un Chico Galde y atrás venía el macho, el vacilón, ¿verdad? A él le daba el mejor caballo siempre, por eso. Y usted le daba el mejor caballo. Yo a pie, porque yo jugaba con San Carlos, entonces tenía buen claro que se iban a imaginar, ahí venía ahí el vacilón, todo el mundo fumando y vacilando y el señor juez iba allá adelante hasta que llegaban y ya el momento, no, el señor juez era el otro. Francisco se paraba y decía, disculpen, para ustedes, ¿quién es el juez? Y todo el mundo decía, por supuesto usted, señor. Le decía a don Francisco. Pues no, me daba el expediente. A mí yo no llevaba ni expediente, era el que lo llevaba. Me decía, el juez es él. Yo tenía 26 años y don Francisco, hablemos en ese entonces ya un señor, como somos nosotros ahora. Qué bueno, qué lástima que se nos terminó el tiempo. Bien, muchísimas gracias y esta es una parte de los muchos programas que vamos a hacer. Bueno, yo no sé, doña Ángela, yo al final lo que quiero dejar es un mensaje. Todo lo que aquí se ha dicho es cierto. Hay un principio que yo le dije a usted que yo usaba en mi oficina, que era una frase del famoso Beethoven, que dice, hacer todo el bien posible, amar la libertad sobre todas las cosas, nunca traicionar a la verdad, aunque sea por un trono. O sea, que a usted, por más que lo quieran hacer grande, no traiciona la verdad. De aquí nos podemos haber equivocado en algunas fechas, en tal vez por el ritmo de la conversación, pero que todo es verdad, es verdad. Los jóvenes, estas cosas a veces la ven en forma burlona. Ojalá que no. ¿Por qué? Porque escuchar cosas del pasado
le van a servir de referencia para el futuro. Que lo hagan así y verá que lograrán muchísimo, muchísimo, sobre todo con base en valores. Valores, verdad, honradez, todo lo que hemos conversado hoy aquí con nuestro amigo, disfrutando plenamente. Y bueno, ya sé, nos faltan un montón de programas, así que muchas gracias y muchas gracias a ustedes también, amigos y amigas. Ya saben, la próxima semana estaremos en alguna otra parte de este nuestro hermoso territorio nacional.